Es un gusto estar con ustedes, colombianas y colombianos. Estamos aquí listas para hacer el empalme con el pueblo desde el sector ambiental. Aquí, a este lado de la mesa, tengo un equipo de grandes colaboradoras y un colaborador que estuvo durante estos 4 años comprometido con hacer realidad el cuidado de la vida, que fue el compromiso del Gobierno del Cambio. Gisliani Echeverry es la doctora y directora del IDEAM. Luis Olmedo es el director de Parques Nacionales Naturales, y a mi lado tengo a la doctora Luz Dari Carmona y a la doctora Edith Bastidas, viceministras del Ministerio de Ambiente. Con esta breve presentación del equipo que aquí nos acompaña, quiero contarles cuáles han sido los logros fundamentales de este gobierno del presidente Gustavo Petro, y a su vez también poder advertir cuáles son algunos de los llamados que tenemos respecto a posibles alertas de lo que este país puede perder en términos de protección ambiental con las políticas que hemos escuchado del gobierno entrante. Esto para darle herramientas también a la ciudadanía de forma tal que sepa cómo mejor defender el ambiente, que es el patrimonio más importante de todas las colombianas y los colombianos. Quisiera entonces contarles que vamos a tener hoy una presentación en estos 6 puntos. Brevemente les voy a contar cómo está organizado el Sistema Nacional Ambiental, cómo está organizada la cabeza de sector, que es el ministerio, y a continuación un decálogo de logros y algunas de las advertencias que tenemos para el futuro gobierno. En este sentido, contarles que el Sistema Nacional Ambiental surge en el año 1993, es una de las leyes más robustas que hay en el país y de hecho un referente a nivel latinoamericano en términos de cómo se concibe la institucionalidad ambiental. Y esto lo digo también porque durante el periodo de campaña hubo muchas advertencias sobre la posible disolución de entidades de gobierno que nosotros consideramos absolutamente determinantes para poder asegurar el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los bienes comunes y la gobernanza ambiental particularmente. Estamos entonces organizados en 3 grandes grupos o categorías institucionales. La primera, que es centralizada, en donde la cabeza es el Ministerio de Ambiente, pero a continuación tenemos también Parques Nacionales Naturales, tenemos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que es una entidad muy interesante porque de ella depende el licenciamiento ambiental de todos los grandes proyectos que se desarrollan en el país. Y por otro lado tenemos un sector que llamamos descentralizado, donde están todas nuestras entidades adscritas. Aquí particularmente importante hablar de los institutos de investigación y también muy importante el IDEAM. ¿Por qué es tan crucial el IDEAM? Porque es el instituto desde el cual, entre otras, se hace todo el monitoreo del clima en el país. Y en un contexto como del inminente inicio del fenómeno del Niño, que sabemos que va a estar presente en nuestro país generando impactos directos en sectores productivos como la agricultura, también en el abastecimiento de agua y por supuesto genera un estrés eléctrico toda vez que nuestra generación de energía depende fundamentalmente de las hidroeléctricas. El IDEAM es entonces una institución absolutamente crucial para poder tener monitoreada cuál es la condición climática y ambiental de nuestro país. Y a su vez tenemos algo que llamamos organismos autónomos, que es donde están todas las corporaciones autónomas regionales. Ahí tenemos las conocidas CARS, que son las autoridades que están en cada una de las regiones y departamentos y que hacen parte entonces del conjunto de la institucionalidad ambiental. Aquí estamos entonces, cómo nos organizamos en el Ministerio de Ambiente. Tenemos fundamentalmente 2 viceministerios, uno que está más centrado en los temas de ordenamiento y participación y otro que está más centrado en los temas de política. Y tenemos, como todos los ministerios en nuestro gobierno, una Secretaría General. Como ustedes pueden ver, con orgullo les cuento, fuimos solo mujeres las que lideramos este ministerio durante este último periodo.
Quiero contarles que en términos de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Ambiente tuvo un excelente desempeño. Estamos entre las entidades con mejor desempeño a nivel nacional, y aquí respecto a cada una de las metas trazadas a principios de este gobierno, podemos ver que la mayoría de ellas han sido superadas y nuestros resultados entonces incluso llegan por encima del 100% de lo que fue inicialmente convenido en el año 2022 y 2023. La reducción de la deforestación, y ahí quiero hacer un énfasis muy específico, la reducción de la deforestación durante este periodo de gobierno alcanzó metas históricas. Quiere decir que aunque sigue siendo una presión tremenda sobre los ecosistemas boscosos, particularmente sobre el arco amazónico y un poco también sobre el Chocó y más recientemente en la región de Antioquia, lo cierto es que en términos de tasa de deforestación, este gobierno logró la mayor reducción de la deforestación de toda la historia del país. Estamos hablando de que la meta era reducir un 20% de la deforestación con respecto al año de referencia 2021, y nosotros con una gran gestión, sobre todo en alianza con las comunidades campesinas y las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes, logramos una reducción del 36%, casi el doble de lo que nos propusimos, y esa es una tarea que esperamos que el siguiente gobierno pueda asumir con la misma compromiso que tuvimos nosotros, pero también con la misma idea, y es que es importante hacer una alianza fundamental con los habitantes rurales, con los habitantes de los territorios. No se trata de hacer una privatización del territorio, una privatización de los recursos, una privatización de la biodiversidad. Se trata de hacer más bien una gobernanza con la gente, y es a partir de ese acuerdo en lo fundamental que nosotros hemos logrado esta reducción histórica. Por otro lado, tenemos unos proyectos de bioeconomía que nos comprometimos y superamos en un proyecto más de la meta trazada. Hablamos también de pago por servicios ambientales, que también hemos logrado cumplir con nuestra meta ampliamente. Proyectos territoriales específicamente derivados del Sistema Nacional de Regalías y lo que corresponde a las regalías ambientales. Acuerdos territoriales alrededor del agua, que es algo de lo que nos va a hablar la viceministra Luzdari al final de mi presentación, y finalmente áreas en proceso de restauración. Y aquí quiero hacer otro zoom, otro énfasis, y es que nosotros hemos logrado restaurar mucho más que el doble respecto a cualquier gobierno inmediatamente anterior. Este es el compromiso del presidente Gustavo Petro en lo que él llama la revitalización de la selva y otros ecosistemas estratégicos, por ejemplo, páramos, humedales y ciénagas. Aquí hemos hecho un ejercicio muy importante en términos de cómo nos comprometemos con la restauración y la revitalización de estos que son ecosistemas estratégicos. En ese sentido, este gobierno ha alcanzado unos números muy altos, es un 92% respecto a la meta que nos trazamos, pero aún así es el más del doble respecto a gobiernos anteriores. Quiero contarles que todo esto ha tenido también una relación directa con un esfuerzo presupuestal del presidente Gustavo Petro. De alguna manera hay incluso un dicho popular que dice que el amor también son los billetes y los presupuestos. Y creo que en esto el presidente ha demostrado un enorme compromiso, porque el sector ambiental ha sido siempre un sector olvidado en términos de su priorización presupuestal. El presidente Gustavo Petro dijo no, para poder tener los mejores resultados en términos ambientales es también preciso tener una inversión mucho más decidida en lo ambiental, porque es el patrimonio más importante de las y los colombianos. Y en ese sentido incrementó en un 96% el promedio de asignación presupuestal respecto al gobierno inmediatamente anterior. Con esto quiero decir, el presidente Gustavo Petro casi que duplicó el presupuesto durante estos 4 años en promedio de manera comparativa con el gobierno inmediatamente anterior. Esto, por supuesto, demuestra cuál es la relevancia que este sector tuvo para este gobierno.
Y aquí entonces vamos a exponer el decálogo de nuestros logros. Hemos elegido los 10 principales logros del sector ambiental durante estos 4 años y queremos compartirlos con ustedes a continuación. Lo primero son avances históricos en política ambiental y aquí me quiero referir a 2 políticas fundamentales. La primera es la Política Nacional de Educación Ambiental. Esto es muy importante porque durante 25 años no se actualizó la política ambiental de educación en Colombia. Y esto lo que nos lleva es a tener una política, digamos, que no se acompasa con los desafíos contextuales ambientales. Particularmente relevante es la actualización de esta política cuando caemos en cuenta que estamos en una crisis sin precedentes, que es una crisis climática, es una crisis de contaminación y es una crisis de degradación de ecosistemas. Frente a esas 3 vertientes críticas que implican un deterioro de las condiciones de la naturaleza y de nuestra relación entre los humanos y la naturaleza, era fundamental poder actualizar esas categorías, esas metodologías y esas dinámicas para poder aprender de mejor manera a cuidar esto que es el ambiente. Y por eso nos dedicamos durante estos últimos 4 años a actualizar la política de educación ambiental y lo logramos recientemente incluyendo categorías cruciales como precisamente justicia climática, paz con la naturaleza, derechos de la naturaleza. Por ejemplo, Colombia ha sido pionera en declarar un río como el río Atrato sujeto de derechos, el río Cauca sujeto de derechos o la Amazonía también un territorio sujeto de derechos. Este tipo de nuevas categorías están involucradas en la política, en donde 12.000 personas, la mitad de ellos jóvenes, niñas y niños, participaron en su elaboración. Por otro lado, tenemos la Política Nacional del Agua, que tiene un giro en la concepción del agua en primer lugar para asegurar que el ordenamiento territorial y ambiental se hace en relación con el agua y en segundo lugar para plantearnos la urgencia de la justicia hídrica. ¿Qué significa la justicia hídrica? Estamos hablando, por un lado, de que todas las cargas de contaminación que llegan a nuestras fuentes hídricas suelen acumularse en los lugares más empobrecidos, con aquellos sujetos sociales marginados históricamente. Y por otro lado, que el acceso al agua y a un agua de calidad también está restringido por categorías de clase social, de raza y de género. Es decir, también los sujetos más marginados, subordinados y empobrecidos son los que menos oportunidades tienen de acceder a un recurso hídrico de manera suficiente y de calidad. En ese desbalance, esta política llega entonces a aportar una nueva forma de concebir nuestro ordenamiento, pero también las desigualdades respecto a cómo se distribuye este recurso. Por otro lado, en términos de reservas de los recursos naturales, tenemos 2 reservas definitivas que nos hacen muy orgullosos. La primera es la Reserva Corazón del Mundo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí trabajamos junto a los 4 pueblos que habitan la Sierra Nevada para con ellos construir un documento que es a la vez técnico y cultural y que nos permite hoy declarar 1,5 millones de hectáreas libres de hidrocarburos y de minería de mediana y gran escala en este que es, como su nombre lo dice, el corazón del mundo. Y por otro lado, el bioma amazónico. Estamos convencidos de que la Amazonía, que es el 42% del territorio continental de Colombia, debe ser protegido porque es el área más biodiversa que tiene nuestro país, debe ser protegido porque es el territorio de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, de comunidades afroamazónicas, pero también porque de ahí depende el equilibrio climático local, regional e incluso global. Si se pierde la Amazonía como eje de ese equilibrio, la aceleración del calentamiento global va a ser irreversible. Nuestro compromiso, no solamente con los y las colombianas, sino también con la humanidad, es proteger el bioma amazónico. Por eso Colombia fue el primer país en declarar la Amazonía como un territorio libre de extractivismo.
¿Qué es lo que esto significa? Que paulatinamente se va a ir cerrando la frontera extractiva. Tanto los hidrocarburos como la minería de mediana y gran escala deben ir descendiendo para que en la Amazonía florezcan las economías para la vida. Con esto estamos diciendo que va a haber una herramienta de conservación muy importante y que son los pueblos quienes la tendrán a su servicio para asegurar la defensa de su territorio contra el extractivismo. Hoy por hoy, esta reserva del bioma amazónico está en proceso de consulta previa con los pueblos y aspiramos a tener un excelente resultado porque sabemos que es un legado que ha venido reclamando el campesinado y las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana. Por otro lado, tenemos los páramos, que son, como ustedes saben, unos ecosistemas endémicos de los Andes, absolutamente determinantes en términos de la generación del agua y la garantía de la soberanía hídrica de nuestros territorios. Y ahí quiero contarles, en primer lugar, que logramos una reglamentación donde pudimos establecer cuáles son las actividades de bajo impacto. Esto lo trabajamos de la mano del Ministerio de Agricultura con un objetivo fundamental y es la dignificación del campesinado de páramo, de forma tal que le podamos decir al campesino que sí es posible tener actividades compatibles con este ecosistema y que sean productivas, de forma tal que el campesinado no tenga que sentirse ni desplazado ni acorralado en su propio territorio y que pueda generar entonces unas actividades económicas sostenibles para su vida y la de su familia. Por otro lado, hemos establecido una nueva metodología, creo yo, muy innovadora para la delimitación progresiva de los páramos. Como muchos de ustedes saben, tenemos al menos 4 sentencias por distintos tribunales que nos obligan a hacer una delimitación participativa de los ecosistemas de páramos. Estamos comprometidos con la participación ciudadana en esta delimitación. Sin embargo, sabemos también que llevamos años persiguiendo este proceso a través de todas sus instancias. Esto lo que nos ha llevado es que, por ejemplo, tengamos algunas de esas delimitaciones que han tardado 7, 8, 9 y hasta 10 años. Esto significa que tenemos una dificultad y es la enorme responsabilidad de tener que delimitar el páramo, pero aún así no poderlo hacer todo en la simultaneidad, porque en la medida en que vamos delimitando con algunos municipios, hay otros que todavía están pendientes. Lo que hemos decidido entonces es hacer una delimitación progresiva y poder asegurar que aquellos municipios con los cuales ya logramos un acuerdo y se surtieron todos los pasos de la delimitación puede ser asentada en una resolución, de forma tal que aquellos municipios con los que aún falta seguir la concertación y el diálogo pueda seguirse avanzando sin tener que detener el componente de conservación integral para aquellos municipios con los cuales se han logrado los primeros acuerdos. De esta manera vamos a entregarle entonces al país una herramienta metodológica para una delimitación progresiva que nos permite asegurar la integralidad de la protección de estos ecosistemas estratégicos. Y en ese sentido contarles también que estamos muy cerca de lograr la delimitación del páramo Cruz Verde Sumapaz y por otro lado que creemos que somos capaces de lograr el 70% de la delimitación del páramo de Santurbán, tan importante para la ciudad de Bucaramanga y todos sus habitantes. El liderazgo que hemos tenido respecto a la agenda de la diplomacia climática global. Colombia es sin duda hoy un referente global respecto a la justicia climática. Fuimos desde la COP30 unos voceros muy importantes reclamándole al mundo y a las instancias de Naciones Unidas una urgencia respecto a que es necesario poner en la mesa la causa fundamental del cambio climático. Sabemos que más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa del cambio climático, vienen de los combustibles fósiles. Eso quiere decir que atacar esa causa es absolutamente fundamental para lograr la solución. Negar
que es necesario reducir de manera urgente la demanda de combustibles fósiles y el consumo de combustibles fósiles, es como negar un elefante que está en el centro de la mesa. Lo que nosotros dijimos en la COP30 de Belén, en Brasil, el año inmediatamente anterior, fue: es necesario que todos los países del mundo estemos hoy discutiendo esa causa, que es la causa del cambio climático. Y en ese sentido, Colombia tomó esa vocería, logró en la COP30 agrupar a 80 países, que le pedimos a la presidencia de la COP que por favor incluyera ese tema dentro de la agenda de las negociaciones. Sin embargo, no se logró, porque sabemos, hay una metodología de consenso que funciona en el marco de las COPs de cambio climático, que lo que hacen es que tienen implícito un veto. Y en este caso hubo un lobby petrolero que impidió que la eliminación de los combustibles fósiles se pusiera en el centro de la mesa. Esto generó unas frustraciones, pero más allá de la frustración, generó también la necesidad de poder avanzar en que hubiésemos unos países, digamos, más ambiciosos, más listos para actuar en relación con la eliminación de la producción y el consumo de combustibles fósiles, que nos dimos cita en Santa Marta en abril de 2026. La conferencia de Santa Marta logró convocar 57 países que representan el 30% del Producto Interno Bruto global. Esto quiere decir que somos países suficientemente importantes en la economía global y que por tal motivo tenemos una capacidad de agencia colectiva, que fue lo que convocamos en abril de este año. Allí llegamos entonces a la conclusión de que estábamos listos para actuar, y por eso nos vamos a volver a ver el próximo año, y además de eso tenemos 3 líneas muy claras de trabajo. La primera es avanzar en una descarbonización de toda la matriz de exportaciones. Esto es muy importante para países como Colombia, porque nosotros sabemos que tenemos una dependencia económica respecto a la exportación de commodities o mercancías que son intensivas en carbono. Eso quiere decir que para poder nosotros superar el extractivismo de los combustibles fósiles, nosotros necesitamos también reemplazar nuestra matriz de exportaciones, nuestra economía fiscal. Y para eso, entonces, vamos a hacer esta alianza con estos otros 57 países de forma tal que podamos hacer una planificación de cómo descarbonizar nuestras exportaciones. Eso lo hace Colombia, y vamos a estar acompañados entonces de este grupo de países ambiciosos. En segundo lugar, dijimos, es muy importante revisar el sistema financiero internacional, porque parte de las grandes debilidades que tienen sobre todo los países del sur global tiene que ver con cómo tenemos una deuda externa, una deuda pública, que lo que hace es que limita nuestra capacidad para hacer una descarbonización de nuestra matriz energética, una descarbonización de nuestro sistema productivo, y en tal medida necesitamos otros mecanismos financieros. El presidente Gustavo Petro, en distintos escenarios internacionales, ha insistido en la importancia de hablar de canje de deuda por naturaleza, canje de deuda por acción climática. Y nosotros hoy estamos incluso ampliando esto y diciendo, es necesario pensar canje de deuda por transición productiva, de forma que haya también la posibilidad de que haya otras economías precisamente para la vida, y no para los combustibles ni para la minería. Respecto a eso, entonces tenemos un último elemento que lo trabajamos como una de las líneas de acción que quedan de Santa Marta, y ahí lo que estamos diciendo es: necesitamos unas nuevas formas de relacionamiento internacional, de la diplomacia global, que se abran más claramente a abordar el tema de la eliminación de combustibles fósiles. Por eso vamos a hacer puentes, por supuesto, con el UNFCCC, es decir, con la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, pero también vamos a seguir activándonos en relación con cómo podemos asegurar que que es un debate crucial para la humanidad, siga siendo parte de la agenda del multilateralismo y más allá del multilateralismo. En relación con
justamente la agenda climática y la transición energética, quiero darles unos datos que hacen parte de nuestro quinto logro y es la contribución del sector ambiental a la transición energética justa que este gobierno decidió desde su primer año y que hoy por hoy nos lleva a decir que tenemos 80% más proyectos de energías limpias que el gobierno inmediatamente anterior y tenemos 500% más de kilómetros licenciados para líneas de transmisión, porque recordemos que no es posible la transición energética si no tenemos la conducción, el transporte de la energía limpia que se produce. Por eso este gobierno hizo un esfuerzo enorme en lograr el licenciamiento de las líneas de transmisión, entre ellas colectora, que nos va a permitir sacar la primera energía limpia del departamento del La Guajira para el resto del país. Y ahí estamos diciendo, no fue solo La Guajira, sino 500% más de líneas de transmisión. El gobierno anterior licenció algo como 160 kilómetros de líneas de transmisión. Nosotros le estamos entregando al país más de 1000 kilómetros licenciados. Esto es realmente un hito histórico para que se materialice la transición energética justa. Y no solo eso, sino que también toda la robustez en términos de el sistema legal y regulatorio para acelerar la transición energética justa. Con mucho orgullo podemos decir que el sector ambiental ha logrado la creación de unos instrumentos de mucha agilidad en el licenciamiento ambiental para proyectos de energía solar y eólica. Les llamamos la solar y la eólica. Son dos decretos que lo que hacen es reducir en un 70% los tiempos de licenciamiento. Y además de eso tenemos, por un lado, unos nuevos términos de referencia para el desarrollo de proyectos de energía eólica costa afuera. Y por otro lado tenemos también un ciclo completo para el desarrollo de proyectos de geotermia, que es toda la energía que viene del subsuelo. Con esto, entonces, tenemos todo un ecosistema de instrumentos que lo que le dan es la señal a los inversionistas respecto a reglas claras ambientales, procedimientos ágiles y absolutamente transparentes para que Colombia siga siendo pionera en transición energética justa. Tenemos respecto a la Amazonía, por primera vez en la historia del sector ambiental, se ha comprometido un COMPES-CONFIS, lo cual significa que 1,4 billones de pesos fueron comprometidos en este gobierno para que se destinen durante los próximos 10 años a la revitalización de la selva, fundamentalmente la Amazonía y también el Chocó biogeográfico. Esto nuevamente, así como decíamos al principio que también el amor está en los billetes o en las inversiones, aquí estamos diciendo el compromiso del presidente Gustavo Petro es y se refleja también en haber asignado 1,4 billones de pesos para asegurar que precisamente las economías para la vida son lo fundamental en nuestra Amazonía y en el Chocó biogeográfico. Por otro lado, tenemos también todo un marco regulatorio que está en proceso para los temas de carbono y servicios ambientales. Ahí quiero contarles que tenemos dos decretos muy importantes, uno de salvaguardas y otro de pago por servicios ambientales que hoy por hoy están siendo consultados con las comunidades indígenas y que esperamos que terminada esa consulta puedan firmarse los decretos. En esto, digamos, quisiera también hacer un llamado a la ciudadanía, toda vez que vamos a lograr cerrar estos procesos de consulta previa con las comunidades indígenas, es su derecho, y a continuación queremos pedir el compromiso del gobierno entrante en asegurar que si nosotros no logramos firmar estos decretos, el gobierno que sigue sí lo haga, porque en todo caso las comunidades indígenas están apoyando y necesitando estos que son instrumentos para la regulación de los mercados y los servicios ambientales. Tenemos también en este momento saliendo una circular de reactivación de una comisión de expertos ambientales
en mercados de carbono. Esto es muy importante porque sabemos que del conocimiento experto va a depender que tomemos las mejores decisiones. Los mercados de carbono efectivamente pueden ser una solución económica, sin embargo tiene riesgos importantes respecto a que deben necesariamente garantizarse los derechos de las comunidades que habitan esos territorios y que también sabemos que hay algunos mercaderes de la naturaleza y debemos poder tener reglas claras para que no haya abusos de poder, de confianza y violación a los derechos humanos de nuestras comunidades. Ese es entonces el compromiso de los instrumentos que quedan en proceso en términos de mercados y servicios ambientales. Como les había advertido, tenemos una reducción de la deforestación histórica que acumula en los 4 años de nuestro gobierno menos 36,5% de reducción de la deforestación, y esto lo hemos hecho de la mano de 27.000 familias, fundamentalmente en el arco amazónico, que nos han acompañado con su compromiso, con sus ganas de cuidar la selva, porque saben también que este es no solo el patrimonio de los colombianos, sino también su propio territorio, y de eso depende la vida misma. Tenemos también unos elementos, 3, que quisiera resaltar respecto a la gobernanza ambiental indígena. Lo primero es que este gobierno declaró las entidades territoriales indígenas, 8 de ellas en la Amazonía colombiana. Esto es un hito histórico porque quiere decir que las comunidades indígenas son reconocidas gobierno a gobierno, que quiere decir que son análogas a cualquier otra entidad territorial del gobierno y del Estado Nacional. Por otro lado, tenemos el decreto 1275, que por primera vez reconoce a las comunidades indígenas como autoridades ambientales en sus territorios. Eso quiere decir que les damos un nivel de legalidad a una práctica que ha sido histórica, legítima, de cuidado de las comunidades indígenas en sus propios territorios. Y con esto, entonces, vamos a establecer una serie de mecanismos para que ellos puedan ejercer esta autoridad en los territorios. Y finalmente, uno específico que es para las comunidades indígenas del Cauca, donde se les reconoce precisamente esa misma capacidad de constituirse como autoridades ambientales indígenas. Y finalmente quiero contarles, tal vez recordarles, que durante estos 4 años el presidente Gustavo Petro cambió la política antinarcóticos. Aquí se hizo sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y no se hicieron fumigaciones aéreas ni con drones de glifosato. Y por otro lado, durante estos 4 años logramos contener el fracking, que es absolutamente nefasto para un territorio como el nuestro, con una geología tan compleja como la nuestra, con unos recursos hídricos tan sensibles como los que hubiese en el Magdalena Medio. El fracking es definitivamente una amenaza que tenemos que saber cómo vamos a contener. Aquí les muestro un poco de esto que hemos venido hablando, pero más a manera de gráfico. Aquí estamos viendo nuevamente nuestra capacidad de reducir la deforestación durante este gobierno. Aquí estamos viendo también todo el incremento del licenciamiento en términos de energías limpias y en términos de kilómetros licenciados para transportar esa energía. Quiero de manera realmente muy emocionada contarles que durante estos 4 años nosotros creímos en La Guajira. Cuando nosotros entramos a este gobierno, hubo quienes nos dijeron: La Guajira es inviable, sus comunidades son siempre conflictivas y están en contra del desarrollo de este país. Nosotras en ese momento, desde el Ministerio de Minas y hoy desde el Ministerio de Ambiente, lo que hicimos fue todo lo contrario: creer en La Guajira, creer en su gente, creer en el pueblo wayú. Y hoy estamos convencidas de que no nos equivocamos, porque fue precisamente en ese diálogo fundamental con el pueblo wayú que logramos licenciar proyectos de energías renovables, es decir, de energías limpias y líneas de transmisión como nunca antes se había hecho en el territorio Guajira. Y esto es importante porque el licenciamiento ambiental viene
también acompasado con la consulta previa. Es decir, todo lo licenciado quiere decir que ya se consultó con las comunidades. Hoy por hoy, el departamento con más proyectos licenciados, tanto en energía como en líneas de transmisión, es La Guajira. Quiere decir que hoy le estamos dejando ese legado al pueblo guayú, y gracias al pueblo guayú por confiar también en este gobierno, porque lo que estamos demostrando es que con Guajira sí se puede, con su gente sí se puede, y la transición energética le queda como un legado a La Guajira. Y aquí estamos mostrando también que logramos producir casi el doble de normas y actos regulatorios desde el Ministerio de Ambiente respecto al gobierno inmediatamente anterior, y todos aquellos que sepan un poco cómo funciona todo este tema de la administración pública saben que sacar un decreto es realmente una tarea monumental, que sacar una resolución o unos términos de referencia por los cuales se adopta la reglamentación de un territorio o de un ordenamiento ambiental es desafiante, de forma tal que haber logrado el doble que el gobierno inmediatamente anterior demuestra que hemos tenido una gran gestión en estos 4 años de gobierno y que es innegable el avance que le estamos dejando al país en manera de regulación ambiental. Finalmente, quiero contarles cuáles son algunas de las advertencias que tenemos de atención inmediata para el siguiente gobierno. Aquí lo primero sea decir, la doctora Gisliani seguramente va a ir más en profundidad, pero tenemos un fenómeno del niño que ya ha iniciado en nuestro país. Esto va a tener unas condiciones particulares porque este fenómeno del niño llega en un contexto de unos históricos de menores precipitaciones respecto a periodos anteriores, es decir, que este primer semestre del año ha sido de menores precipitaciones, de menores lluvias, con lo cual cuando se instale el fenómeno del niño ya va a haber un estrés hídrico que es muy importante poder contemplar y anticipar. Y por otro lado, también ha sido el periodo en donde hemos tenido las más altas temperaturas históricas a nivel nacional. Esto también genera un estrés eléctrico, toda vez que, dadas estas olas de calor, lo que estamos viviendo es entonces una mayor demanda de energía también para acompasar esas temperaturas, particularmente en el Caribe colombiano. En estas dos condiciones lo que estamos diciendo es el fenómeno del niño necesita atención inmediata. Nosotros desde el Ministerio de Ambiente hemos sacado una circular muy detallada de cuáles son todas las acciones que nos corresponden y que además deben ser articuladas con las corporaciones autónomas regionales. Al siguiente gobierno le insistimos en la urgencia, en lo prioritario de poner en marcha ese plan de acción que hemos dejado y que hemos comunicado al país y a todas las autoridades desde hace más de un mes. Por otro lado, quiero contarles también que respecto al decreto 177, que es el de la emergencia derivada del frente frío, fundamentalmente en el Caribe y particularmente en Córdoba, hemos avanzado en todas las articulaciones institucionales que corresponden con las corporaciones, un plan de trabajo muy claro, unos proyectos establecidos y unos grandes avances, particularmente con la CBS, que es donde tenemos las principales acciones concentradas, y con parques nacionales naturales. Hipopótamos, para mí es muy importante decirle con toda claridad al país que nosotros hemos hecho un esfuerzo que es impopular. Aquí a nadie le gusta hablar de tener que hacerle eutanasia a los hipopótamos. No es una decisión fácil. Casi que uno podría decir que es un dilema ético, porque nadie quiere tener que sacrificar animales. Sin embargo, quiero decirles que los hipopótamos fueron declarados desde el año 2022 una especie exótica invasora. A nuestro país llegaron los primeros hipopótamos en la década de los 80 junto con el narcotraficante Pablo Escobar, en una estética traqueta, en donde se pensaba que nuestro Magdalena Medio se vería bellísimo si se pareciera a un safari de África. Y resulta que de esa manera lo que hicimos fue condenar
nuestros ecosistemas y nuestras especies que son nativas, endémicas y algunas incluso en riesgo. En este gobierno, a pesar de lo impopular y de lo difícil que es tomar la decisión, decidimos hacer un plan de manejo para el control de esta especie que incluye al menos 3 acciones que son el confinamiento con esterilización, la traslocación, que es sacarlos del país, y la eutanasia. Frente a eso, el año pasado tomamos la determinación de enviar una circular que hemos dialogado permanentemente con la Procuraduría General de la Nación, conscientes de que si no se toma la medida de eutanasia para la reducción de la población de los hipopótamos invasores, lo que estamos haciendo es dañando los ecosistemas, estamos arriesgando especies como el manatí, la nutria, el bagre rayado y además estamos poniendo en riesgo a nuestros pescadores. Quiere decir que los hipopótamos necesitan un control y nosotros tenemos que tener esa valentía que se apega necesariamente a la mejor ciencia que hoy hay disponible. Hemos dejado entonces un plan detallado, un proyecto con acciones y que es presentado al Fondo Vida y Biodiversidad para poder que las corporaciones autónomas regionales tomen las medidas de la eutanasia. Ahora bien, la eutanasia no es la única medida, nosotros también hemos avanzado en unas conversaciones excelentes con Bantara para lograr que esta organización de la India pueda llevarse algunos de los hipopótamos, incluso con ellos se puede avanzar en algunas estrategias de un confinamiento, pero pilas. Quienes se vieron Jurassic Park saben que al final esos dinosaurios se escaparon y terminaron asesinando a los científicos que habían sido los creadores de toda esta estrategia de reproducción de dinosaurios. Es decir, Colombia no se merece ser un Jurassic Park y por eso nosotros estamos dejando todo con la máxima responsabilidad ambiental. Finalmente, tenemos algunas reglamentaciones de ley que son importantes. La ley Ángel, de la cual se habla bastante por algunos congresistas porque ya está lista y tenemos que avanzar entonces en su organización. La política de sustitución de plásticos, muy importante también, y guardaparques, que es una política realmente de dignificación de la vida de los guardaparques en nuestros parques nacionales naturales. Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta. Somos agua, somos páramos, selvas, ríos y mares. Tenemos todo para convertirnos en una potencia de energías limpias, energía solar, eólica y geotérmica. Podemos generar la energía que necesitamos sin destruir aquello que nos da la vida. Pero también existe una amenaza, el fracking, que pone en riesgo el agua, amenaza ecosistemas estratégicos, amenaza la biodiversidad, que hace de Colombia un país único. Nos obliga a preguntarnos qué estamos dispuestos a perder. Y este gobierno tomó una decisión: defender la vida, defender el agua, defender la biodiversidad y decirle no al fracking. Porque Colombia tiene todo para construir su futuro energético, apostándole a las energías limpias y protegiendo su mayor riqueza, la vida. Muchísimas gracias y le voy a dar a continuación la palabra muy brevemente a mis viceministras y a mis directores que nos acompañan. Por favor, viceministra Edith. Muchas gracias, señora ministra. Un saludo muy especial a quienes nos están viendo y escuchando en este importante informe para ustedes, para las comunidades. Queremos contarles que desde el Viceministerio de Políticas tenemos 4 direcciones que son un equipo maravilloso que ha estado apoyando en todas las políticas y normas que estamos trabajando desde el Viceministerio. Son la Dirección de Asuntos Marinos y Costeros, la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectoriales y Urbanos, la Dirección de Recurso Hídrico y nuestra Dirección de Bosques. Estas 4 direcciones en estos 4 años
han apoyado en producir una gran cantidad de trabajo, ya que la misionalidad del Viceministerio de Políticas y Normas, como su nombre lo indica, es expedir todos los instrumentos como políticas, como guías, pero también la normatividad que necesitamos para el cuidado del ambiente. En ese sentido, entonces, quiero contarles que hemos participado en diferentes instancias. El viceministerio tiene a su cargo el direccionamiento de la cuenta de ambiente en el Fondo Colombia en Paz, en el Fondo Colombia Sostenible, en el programa Herencia Colombia, en el programa Visión Amazonía y en el programa Territorios Forestales Sostenibles de TEFOS, los cuales nos han ayudado a hacer una importante gestión en la reducción de la deforestación y en los procesos de restauración. De igual forma, participamos en varios cuerpos colegiados, tanto al interior del ministerio como entre los diferentes ministerios para favorecer la coordinación entre los diferentes sectores. Bueno, en nuestros aspectos estratégicos, el viceministerio ha cooperado en la expedición de 67 normas, entre ellos políticas, pero también decretos y resoluciones. Valga destacar unos temas muy importantes que mencionó la señora ministra, como la Política Nacional de Agua, la Política Nacional para la Sustitución de Uso de Plástico, la Política Nacional de Gestión Ambiental Urbana y la actualización de la hoja de ruta Colombia Circular. Entre los principales temas de las normas queremos destacar las relacionadas con páramos, con residuos sólidos, pero muy especialmente en materia de protección y bienestar animal, lo relacionado con no más olé, la reglamentación de la esterilización de perros y gatos, un tema también muy importante que es la ley del árbol, actividades de licenciamiento y otras pues que son de nuestra cartera. Contarles que Colombia tuvo un papel destacadísimo en la COP16, sabemos que fuimos sede, fuimos presidencia, pero de esto se derivaron instrumentos que quedan para el país, que quedan para la gente, como por ejemplo el órgano subsidiario sobre el artículo 8J, que trabaja sobre el conocimiento tradicional de nuestros pueblos indígenas, pueblo afrodescendiente, comunidades campesinas especialmente, el pueblo raizal en Colombia, asimismo el Fondo Cali, que es donde se van a consignar los aportes por uso de los recursos genéticos y van a ser distribuidos entre los poseedores de conocimiento. Colombia se consolidó como un líder mundial en materia de biodiversidad. Recordemos que este es el principal activo de nuestro país. Pero no dejamos todo en la COP, continuamos con el cumplimiento del Plan de Acción de Biodiversidad. En esta materia pues hemos entregado el informe cumplidamente al Convenio de Diversidad Biológica, continuando con ese liderazgo del país. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de presidir el acelerador, que es un mecanismo internacional en donde se identifican proyectos para cumplir con los planes de acción de biodiversidad a nivel mundial. Este plan ha sido posible con toda la gestión financiera que se ha hecho, se han tenido importantes recursos del GEF 8, asimismo del Fondo Colombia Sostenible, tenemos apoyos tanto en ejecución, pero también hacia el futuro del Banco Interamericano de Desarrollo y de la KfW. Un tema fundamental para este gobierno, para el Ministerio de Ambiente, lo relacionado con las mujeres. Dejamos mujeres en sus manos este plan trabajado con ustedes mismas, con los niños, con las niñas, con los adolescentes y con los jóvenes, que nos permiten transversalizar todas las metas de nuestro plan de acción en biodiversidad con estos actores, así es que es importante tener a la mano este instrumento y continuar su implementación. En materia de los pueblos étnicos se trabajó de manera muy especial en la protocolización de las acciones del plan de acción de biodiversidad con los pueblos indígenas, con el pueblo afrodescendiente. Vale la pena destacar los compromisos que se cumplieron en el marco del paro cívico de Buenaventura. Se entregaron 4 instrumentos que ya fueron recibidos por las comunidades, trabajados con el concurso de todo el ministerio, como son la política hídrica distrital, los planes integrales de cambio climático, la política de educación ambiental específica para Buenaventura y el cierre técnico de monitoreo de calidad del aire. Asimismo, con nuestro pueblo raizal adquirimos el compromiso de
trabajar en el fortalecimiento de la gobernanza en la reserva Seaflower, contarles que también se avanzó tanto en un decreto como en una ruta específica para fortalecer esta gobernanza con el pueblo raizal. Para todo el trabajo de contención de la deforestación que mencionó la señora ministra, constituimos una instancia de alto nivel, le dimos la mayor importancia a este tema y hemos sesionado periódicamente con los importantes resultados ya mencionados. Una herramienta muy importante del sector ambiental es el Consejo Nacional contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales, CONALDEF, el cual ha tenido un papel muy destacado que nos ha llevado a que actualmente haya sido reconocido en la Ley 2585 del año 2016, que es la Ley de Trazabilidad Ganadera, como una instancia de coordinación permanente. Esto nos señala la importancia que le ha dado este gobierno, por supuesto, en el trámite legislativo a CONALDEF. Destacar que no ha sido ajeno para el Ministerio de Ambiente el trabajo necesario, la coordinación con el sector minero. Hemos avanzado en el cumplimiento de la sentencia en ventanilla minera con la expedición de varios instrumentos que nos permiten hacer compatible esta actividad de los pequeños mineros de la minería de subsistencia, muy especialmente con la protección y el cuidado ambiental. En ese sentido, se acompañó varias mesas, como por ejemplo Marmato, Bajo Cauca Antioqueño, el departamento de Nariño, la serranía de San Lucas y una mesa técnica en Valle del Cauca. Con esto, para finalizar entonces, valga decir que quedan temas para continuar, por supuesto los que ya hemos mencionado, pero un tema muy importante es que dejamos unos recursos muy grandes como el GEF 8 para la protección de la Amazonía, que está en firmas para continuar la ejecución. Tenemos un proyecto grande con KfW por valor de 22 millones de euros para ayudar a la implementación del Plan de Acción de Biodiversidad, y los proyectos del acelerador quedan para poder cumplir los planes que ya ha dejado el gobierno del presidente Petro. Finalmente, pues mencionar que es importante continuar con el decreto de emergencia económica, con el trabajo de los incentivos por la conservación de manera colectiva. Ya hemos formulado desde el Ministerio de Ambiente esta propuesta para darle continuidad. Fortalecer todo el trabajo en las áreas marinas y costeras alineado con las NDC y con el Plan de Acción de Biodiversidad. Y finalmente, los compromisos posacceso en el marco de OCDE. Ya hemos dejado en este gobierno lo que tiene que ver con el grupo de químicos, que es nuestra responsabilidad. Listos los instrumentos para que sean reportados próximamente en el mes de septiembre y declaremos cumplidos nuestros compromisos. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra Edith Bastidas. Ahora le voy a dar la palabra a la viceministra Luz Dari Carmona. En este empalme quiero decir que el Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio es un viceministerio que cuenta con 3 áreas. Una primera área es la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, otra área que es la Subdirección de Educación y Participación, y la otra área que conforma este viceministerio es la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo. Estas 3 áreas nos permiten como viceministerio cumplir con la misionalidad que tenemos, y es ordenar el territorio, hacer procesos de planificación, diseñar y formular políticas que permitan que el ordenamiento del suelo cuente con la dimensión ambiental. Estas 3 áreas, el viceministerio como tal no cuenta con un proyecto propio. Sin embargo, para cumplir con la misionalidad de coordinar las 3 áreas e impulsar las misionalidades de las 3 direcciones, contamos con 15 contratistas y 3 funcionarios de planta. La normativa en la que se sustenta nuestro viceministerio es el decreto 1682 del 2017, que básicamente modificó la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que coloca como parte fundamental de la misionalidad de este ministerio el ordenamiento ambiental del territorio. Ya dije, nuestras funciones básicamente formular y orientar la política en relación con la planificación y ordenamiento del territorio en la dimensión ambiental. En los aspectos estratégicos, simplemente voy a rescatar algunos porque nuestra viceministra ya los planteó casi todos. Nosotros como viceministerio logramos impulsar
un punto fundamental del Plan de Desarrollo Colombia Potencia de Vida, que fue ordenar el agua, los territorios alrededor del agua. Y eso lo tradujimos en la configuración de ecorregiones. En este periodo logramos 15 ecorregiones, concretar 15 ecorregiones que lograron a su vez tener por primera vez unos mecanismos de ordenamiento que respetan la biodiversidad y el agua y que se ordenan de esta manera, y para lo cual concretamos 27 proyectos con financiamiento y 10 acuerdos de ordenamiento territorial. ¿Qué son los acuerdos? Son procesos participativos con las comunidades que ocupan y habitan los territorios. El segundo logro de este viceministerio es avanzamos de manera significativa en una agenda regulatoria para la planificación y ordenamiento del territorio en la dimensión ambiental, y aquí se configuran elementos de las 3 direcciones que hacen parte de este viceministerio. Un primero es, logramos avanzar en los NS, que son las contribuciones determinadas, que realmente logramos generar condiciones para la vida y avanzar en una articulación con todos los sectores del país, en una identificación de cómo vamos avanzando en el cumplimiento de condiciones para detener el cambio climático, para mitigarlo y para la resiliencia climática. Avanzamos en la formulación del marco regulatorio de bonos de carbono y la institucionalidad climática, porque son elementos sustantivos en un momento donde realmente el cambio climático hoy por hoy está al orden del día y es uno de los determinantes o un producto de los problemas ambientales que tenemos que transformar. Avanzamos en los lineamientos de ordenamiento de la sabana, que son un territorio con una alta tensión y presión territorial y que son fundamentales para el ordenamiento de la sabana de Bogotá. Avanzamos en la regulación de los consejos territoriales del agua, que son sustantivos para el cumplimiento del plan de desarrollo y para lograr eso que nuestra ministra determinó, la función fundamental de cuidar el ambiente como un bien común, donde el agua es el principal y la condición básica de la vida. Avanzamos en la modificación de la resolución 667, que básicamente lo que hace es transformar el índice de desempeño de nuestras CAR, que son el Sistema Nacional Ambiental y que ocupan un lugar importante en la regulación territorial y que requería que se modificara y se modernizara a la actualidad. Logramos, como dijo nuestra ministra, el ajuste a la política nacional ambiental, que digamos el mayor sentido que hay es ordenar la vida, el ambiente alrededor de la vida y lograr además que la educación ambiental tenga una determinante y es cambio climático, que no estaba incorporada en esta política, además de lograr reivindicar el papel de las comunidades, tanto ancestrales, étnicas, campesinos, que han dado históricamente un cuidado a la naturaleza y que esta política estaba en deuda de reconocer esa necesidad de fortalecer una educación ambiental sustentada en el diálogo de saberes. Avanzamos en la reglamentación del Acuerdo de Escazú, que es una ley del gobierno anterior, un acuerdo mundial y donde nosotros el próximo año además vamos a ser presidentes de ese acuerdo y donde desde este país hemos hecho un liderazgo impresionante para su cumplimiento. Aquí es muy importante identificar 3 elementos. Uno, el Acuerdo de Escazú busca garantizar la participación ciudadana en todas las dimensiones ambientales. Creemos que es muy importante en el Acuerdo de Escazú que haya protección a los líderes ambientales, que es un mandato de este acuerdo. Logramos una escuela étnica ambiental que, de acuerdo con lo que planteó nuestra ministra, es el resultado de un proceso que iniciamos desde el Ministerio de Minas, donde transformamos los conflictos y un montón de proyectos eólicos que estaban detenidos y a través de unos procesos de diálogo constructivo, de acción articulada interinstitucional, con participación de comunidades étnicas, con participación de las empresas, con participación del Estado nacional y territorial,
configuramos un comité tripartito para resolver la conflictividad en La Guajira. Y el último punto que quiero resaltar de este viceministerio es que logramos una participación amplísima de 57 países en la conferencia de Santa Marta, más allá de los combustibles fósiles. Y más allá de la participación numérica, logramos una agenda estratégica para avanzar con las transiciones justas para la transformación de la matriz energética. Muchas gracias, viceministra. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dimos pasos históricos para proteger la vida. Declaramos la Reserva de Recursos Naturales Renovables Corazón del Mundo, con 1.5 millones de hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y avanzamos en la protección de 48,3 millones de hectáreas del bioma amazónico frente a la gran minería y a la explotación de hidrocarburos. Logramos una reducción histórica de la deforestación de la mano de las comunidades, con una disminución acumulada del 36,7% entre 2022 y 2025, y restauramos más de 693.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos. Impulsamos una transición energética justa, con 80% más proyectos de energías renovables, 1.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión y un marco normativo para el desarrollo de las energías eólica, solar, geotérmica y costa afuera. Colombia asumió un liderazgo internacional al convocar la primera conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles, con la participación de 57 países. Proteger el ambiente es proteger la vida. Le voy a dar la palabra ahora a la doctora Gisliani Echeverry, directora de IDEAM. Muchas gracias, ministra. Un saludo para todas y todos quienes ven este mensaje desde el Ministerio de Ambiente. El IDEAM es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Como lo decía la ministra, es una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y es la autoridad hidrológica y meteorológica del país. El IDEAM fue creado por la Ley 99 del 93, llevamos un poco más de 30 años en el país con la misión de generar conocimiento ambiental para facilitar la toma de decisiones en todos los sectores. El IDEAM hace parte del Sistema Nacional Ambiental, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del país. Desde el instituto manejamos dos procesos muy gruesos. Uno son las alertas ambientales que van en línea de la gestión de riesgo y para la cual el IDEAM trabaja 24/7. Es un instituto que no descansa y que mantiene sus puertas abiertas para generar información de manera continua y sostenida para la gestión de desastres en el país, la gestión de riesgo de desastre. Y la otra línea, por supuesto, es nuestra línea de estudios ambientales que genera información rigurosa, oportuna, información técnica y científica para la planificación territorial en todo el territorio nacional, valga la redundancia. En esta línea, en nuestra línea de nuestra misionalidad y de nuestra estructura interna que se compone de 4 subdirecciones, la subdirección de hidrología, la de meteorología, la de estudios ambientales y la de ecosistemas, además de nuestra oficina de servicio de pronósticos y alerta, que es la que está 24/7 disponible para el país. Hemos avanzado en un plan estratégico que está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo dentro de 6 líneas estratégicas y voy a explicarlas dentro de 3 líneas de acción específica. El primero es el conocimiento para la acción. El IDEAM es un instituto que dejó de ser un instituto generando publicaciones para expertos e información comprensible solo para aquellos que tuvieran conocimientos especializados y abrió la información para que saliera de los informes y para que llegara a la ciudadanía y a los territorios y se volviera acción, se volviera decisiones en todo el territorio y en todos los niveles territoriales y para todos los sectores. Y esto lo hicimos a través de diferentes actividades, trabajos y esfuerzos. Uno de ellos, una bandera de este gobierno, que es la democratización del conocimiento.
Eso lo logramos a través de diferentes líneas. Una de ellas son los datos abiertos. Durante este periodo de gobierno, el IDEAN abrió casi el 90% de los datos que tiene hoy abierto el IDEAN se han abierto durante este periodo de gobierno, entendiendo que somos ese gran data center ambiental del país y que nuestro patrimonio principal como entidad son los datos. Dentro de esos datos son más de 72 nuevos conjuntos con más de 300 series de datos que hoy pueden descargar todas y todos los ciudadanos en datosabiertos.gov.co. También hemos avanzado hacia soluciones tecnológicas accesibles para toda la ciudadanía que se traducen en más de 30 story maps, visores, geovisores, herramientas interactivas para que la pueda consultar toda la ciudadanía de manera gratuita. Entre una que destacamos son los certificados de tiempo y clima, una de nuestras líneas más solicitadas que pasó a tener una respuesta de 60 días a menos de un minuto durante este gobierno, acercando cada vez más a la ciudadanía a la información. También logramos tener herramientas de última generación como aplicaciones que están disponibles en todos los sistemas operativos y que pueden descargar de manera fácil y gratuita para acceder a información de pronósticos, de variables hidrometeorológicas y de alerta en cada rincón de nuestro territorio nacional. Pero también avanzamos hacia soluciones de inteligencia artificial que hemos aplicado en nuestras líneas de trabajo y también tenemos una IA que es de consulta exclusiva con la información oficial del IDEAN y que a todos los usuarios y usuarias que la consulte le entregará información oficial de base que será el soporte también para esas consultas, es decir, una IA con la información del IDEAN. Estos son los avances en materia de tecnología para la ciudadanía, pero entendemos que la tecnología no es la única forma de facilitar decisiones y de llegar a los territorios. Entendemos también que la ciudadanía, que los sectores requieren un acompañamiento especializado y territorializado, y es por eso que hemos avanzado también en la articulación interinstitucional. Durante este gobierno también se levantó una bandera importante que fue acompañar la gobernanza territorial, acompañar a los territorios. Fue un gobierno para la ciudadanía y el IDEAN, en línea de ese mandato, avanzó con convenios en todos los sectores y en todo el territorio nacional. Avanzamos con convenios importantes con las autoridades ambientales, con alcaldías, con gobernaciones y también con asociaciones del sector privado, por supuesto, y con diferentes sectores del país, incluso la academia, todos los sectores a lo que nos manda nuestra misionalidad, la academia, el sector privado, el sector gubernamental y la ciudadanía. Avanzamos en convenios formales que permitían el manejo y el servicio especializado del instituto a estas instituciones y sectores. En esa línea también logramos avanzar en nuestro servicio al ciudadano, logrando ya indicadores importantes como la favorabilidad en la satisfacción ciudadana, con indicadores claros de cómo todo este esfuerzo de articulación, de acercamiento y de servicios especializados tienen una respuesta y un indicador claro que se ve, por supuesto, en los informes a los que reportamos y en nuestros informes de gestión. Esa articulación interinstitucional no se quedó solamente en lo nacional, en los que, insisto, hemos avanzado de manera decidida para acompañar esos procesos de los usuarios, de las entidades que requieren información oportuna, sino que también trascendimos hacia lo internacional. El IDEAN hoy en día se consolida como un referente de información ambiental y climática a nivel internacional y hemos representado a Colombia ante entidades internacionales de orden ambiental como la UNESCO, la Organización Meteorológica Mundial, el Instituto Interamericano de Cambio Global, GIO, IPCC, entre otros, donde hemos tenido una participación histórica y un reconocimiento consolidado en estos escenarios, no solamente para el IDEAN, sino que Colombia también ha quedado con una participación y un nombre importante. ¿Cómo hemos logrado ese conocimiento para la acción? A través del fortalecimiento institucional
El IDEAN, desde IDEAN entendimos que necesitábamos un instituto fortalecido que pudiera responder a las necesidades de los usuarios del país. Hicimos durante este gobierno, y recojo las palabras de la ministra, es un gobierno que priorizó el sector ambiente y eso se tradujo en una adición de recursos que nos permitió avanzar hacia el robustecimiento de la red de monitoreo hidrometeorológico, que es el corazón de este instituto, con más de 2.700 estaciones, 4 radares, puntos de radiosondeo e información satelital, entre otros. Durante este periodo de gobierno se actualizaron los equipos, se adquirieron equipos de última tecnología para el monitoreo hidrometeorológico del país y se mantuvieron a disposición los radares y la comunicación de las estaciones para que la información no dejara de fluir y poder tener al país información oportuna y de alertas en todo momento. Y esto incluyó, por supuesto, equipos, insumos y también el fortalecimiento de la capacidad analítica de nuestro laboratorio ambiental. También, además del input de información, de lo que recibe información el IDEAM a través de nuestra red, también necesitábamos fortalecer toda la capacidad de procesamiento de esa información y lo hicimos a través de una modernización tecnológica sin precedentes en nuestro instituto, que incluía, por supuesto, el despliegue y la adquisición de equipos de HCI, de nodos, entre otros, y que hoy nos deja, y debo decirlo con mucho orgullo, el IDEAN hoy es un establecimiento público de orden nacional con una de las mayores capacidades tecnológicas de almacenamiento y procesamiento de información. Ese es el instituto científico y técnico que hoy le entrega este gobierno al país. Y con eso, por supuesto, también nos ha permitido estabilizar nuestra página, estabilizar los sistemas de información, que son una herramienta ante la que recogemos información secundaria y que sirve de base para la planificación en todo el territorio nacional. Un portal moderno, estable y 35% más rápido, y una disponibilidad del 99% de los servicios de información. Y también no descuidamos nuestra línea de investigación, aunque el IDEAN desde hace 30 años está llamado a la gestión del conocimiento. En este gobierno por primera vez logra un reconocimiento histórico, que son 2 grupos de investigación debidamente reconocidos por el Ministerio de Ciencia y una línea muy clara y muy rigurosa que queda andando y que queda consolidada dentro del instituto para avanzar con nuestra misión de investigación. Y por supuesto no olvidar que quienes hacen todo esto son nuestras y nuestros funcionarios. El IDEAM ha hecho también una inversión y una remodelación, una adecuación histórica a todas nuestras sedes, que son más de 13 sedes a nivel nacional, y hemos pasado de incluso sedes que estaban en riesgo de ruina a sedes remodeladas y sedes seguras para todas y todos nuestros funcionarios, y una actualización de todos los equipos. Y finalmente esto se ve reflejado en un índice FURAC. Estos son indicadores tangibles y claros que están, por supuesto, en todas estas evaluaciones de desempeño, donde subimos más de 23 puntos durante este periodo de gobierno. Finalmente, es importante recordar, y como seguimiento, que seguimos en la consolidación de alianzas que permiten también el sostenimiento del instituto y que colocamos finalmente como un tema prioritario. Son muchos y estarán mucho mejor detallados en el informe de gestión que entreguemos, pero es importante garantizar la continuidad y la sostenibilidad de todos estos procesos en el instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gisliani. Le voy a dar la palabra para cerrar a nuestro director de Parques Nacionales Naturales, el doctor Luis Olmedo. Gracias. Bueno, muy contento de estar acá. Hemos preparado esta presentación con todo el cariño para hablarles de los resultados que hemos obtenido en este periodo. Parques Nacionales es la entidad que cuida la biodiversidad en el país más megadiverso del planeta por unidad de área. Esa biodiversidad más singular y más especial la hemos cuidado con el propósito de que la vida se expanda, de que la naturaleza se expanda y que cada vez cuidemos más y tengamos más vida. Y eso, hay que decirlo, lo hacemos como una entidad, y el saludo de 1.500 guardaparques desde sus espacios de trabajo que siempre están cuidando la vida. Bueno, nosotros hemos cumplido las metas. Hemos cuidado más, hemos protegido más. Podemos anunciarle que tenemos más de 400.000 nuevas hectáreas bajo sistemas de conservación de parques nacionales. 300.000 de ellas
a través de 3 grandes parques nacionales que se han declarado o aumentado su área: Manacasías, Sierra Nevada de Santa Marta, Acandí, Playón y Playona, que son áreas de la mayor importancia a nivel global. Y seguimos con el proceso de Tochecito y El Patía. Sin embargo, 80.000 hectáreas más están siendo protegidas por las reservas de la sociedad civil. Estos ciudadanos superiores que deciden cuidar la biodiversidad en sus predios privados. Más de 500 personas se acercaron a parques nacionales, que representa un incremento superior al 50% de las solicitudes históricas que hemos tenido. Pero no es suficiente con declarar áreas protegidas, es fundamental cuidarlas bien. Más del 97.4% de las áreas protegidas están en buen estado de conservación, y eso habla muy bien del trabajo de parques nacionales. Hemos aumentado las áreas restauradas, superamos los 72.000 hectáreas de áreas restauradas, que representa más lo que se ha hecho en la entidad en los últimos 15 años, lo hicimos en 3 años. Pero también tenemos un logro significativo en términos prediales. En los primeros 62 años de parques nacionales hay un registro de 135 predios. En estos 4 años estamos llegando a los 130 predios saneados, que representa un aporte al excelente manejo de las áreas y a procesos de restauración. Y esto ha sido certificado por el DANE. El DANE nos ha entregado un reconocimiento en la más alta certificación de la calidad de los datos, que nos permite gestionar el territorio con toda la certeza. Y ese reconocimiento ha sido reconocido, valga la redundancia, en los más altos niveles de la conservación internacional. Parques nacionales es quizás el sistema de parques nacionales con más áreas en la lista verde. El premio Nobel de la conservación, 8 áreas. Y quizás sea el sistema de parques en el planeta con más parques en la lista verde. Y adicionalmente a eso, no es solo obtener la certificación, sino mantenerla permanentemente. Y recientemente hemos sido certificados también en la lista Blue Park con 3 áreas protegidas. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo la tarea, y la estamos haciendo para cuidar la vida. Cuidamos la vida para toda la humanidad, para todos los colombianos. Muchas veces no vemos en dónde está el beneficio de cuidar, y eso es muy triste, porque todos los días comemos biodiversidad, tomamos agua y respiramos aire limpio. En Bogotá, esta bellísima ciudad, no tuviéramos la calidad de agua que tenemos si no conserváramos el páramo de Chingaza, el sistema de parques con Sumapaz y Chingaza. Lo vemos a través de la economía, muy bien. Parques nacionales aumentó, duplicó el número de visitantes a parques nacionales de 4 millones a 8 millones de visitantes. ¿Eso qué significa? 8 millones de nuevos cuidadores, de gente que ha sentido la belleza en su corazón. Y eso es muy importante en los procesos de conservación, pero también es importante para las economías locales. Miles de personas, miles de operadores turísticos, más de 10.000 operadores turísticos se benefician de la actividad en los territorios, que son principalmente emprendedores de las comunidades. Y eso hay que fortalecerlo. Por eso hemos trabajado cada vez más con las comunidades alrededor de las áreas protegidas. Hoy tenemos un récord histórico en la firma de acuerdos de conservación. Son procesos de declaración de conservación. Más de 1.750 nuevos acuerdos que se suman a otro porcentaje significativo de acuerdos de conservación que ha hecho Parques históricamente, pero podemos ver en la gráfica que hemos tenido el récord histórico en este proceso. Muchos de esos acuerdos, el 70% de ellos, cuando menos, incorporan actividades de sistemas sostenibles, es decir, gente que cuida y a la vez genera su propio bienestar. ¿Esto cómo se puede lograr? Mejorando las entidades, las instituciones. Este gobierno y el presidente Petro nos encargó directamente mejorar la institucionalidad, mejorar la cercanía con la sociedad en su conjunto. Por esa razón,
parques nacionales estaban en los últimos lugares en los índices de desempeño, en los últimos de los últimos. Hemos subido más de 120 puestos para hoy ser la segunda entidad del sector. Hemos pasado de más del puesto 150, muy lejos, a estar en el puesto 30. ¿Eso en qué se verifica? La Contraloría General de la República ha fenecido las cuentas de parques nacionales. Un logro histórico, porque desde hace muchos años no pasaba. Y eso se expresa en cosas y unos grandes esfuerzos que mucha gente no lo ve, pero lo disfruta. Por ejemplo, durante mucho tiempo Parques nunca pudo hacer el pago directo para el ingreso a parques nacionales. Hoy no solo tenemos el botón de pagos, sino que estaremos estrenando la plataforma de registro, pago y visita a las áreas protegidas. ¿Eso qué significa? Mejor calidad en la visita. También hemos podido llegar a más de 100 lugares con internet satelital. Los parques nacionales son lugares maravillosos, bellos, pero están muy lejos. Y eso requiere que tengamos conectividad. Y hemos hecho innovación en esa conectividad. Tenemos el sistema más moderno de innovación para el monitoreo del mar y el Pacífico. Y eso nos soportamos en la gestión del conocimiento. Creemos que hay que fortalecer el conocimiento, no solo científico, no solo tradicional, sino también comunitario y de construir territorio. Para finalizar, uno no puede cuidar un país tan bello y tan grande solo. Necesitamos trabajar juntos. Y por eso la cooperación internacional ha sido fundamental. Más de 80 millones de dólares de la cooperación han podido ser movilizados tras acuerdos de conservación. Pero el presidente ha dicho muy claramente, esto se hace con inversión pública. La inversión pública a través del Fondo para la Vida y de Fontur, por ejemplo, que ha sido un gran aliado, supera los 130.000 millones. ¿Y en qué se ve esto? En una infraestructura innovadora. Parques Nacionales tiene más de 22 sedes nuevas. Tenemos más de 300 sedes intervenidas, 4 centros de interpretación. Estamos muy felices de entregarle a la sociedad una entidad que protege la vida a perpetuidad y que es de todos los colombianos y la debemos cuidar. Gracias al guardaparques. Muchísimas gracias. Con esto, entonces, hemos cerrado nuestro empalme con el pueblo. Con dignidad, el sector ambiental le cumplió al país. Colombia hizo historia. Con una inversión de apenas 1.750 millones de pesos, el gobierno del presidente Gustavo Petro lideró la primera conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles. Un encuentro sin precedentes que reunió en Santa Marta a 57 países, 500 académicos y 2.000 representantes de los pueblos y la sociedad civil para impulsar una transición justa, ordenada y equitativa. Así, Colombia consolidó su liderazgo en la agenda ambiental internacional y se posicionó como un referente mundial en la acción climática. Los cambios profundos que han transformado la historia comenzaron con coaliciones improbables. Aquí en Santa Marta hemos hecho justamente eso. Este no es el final, sino el principio. El inicio de una nueva democracia climática global. Más allá de los combustibles fósiles, sí hay otro mundo posible. Gobierno de Colombia.